Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Buenas. Hoy vamos a hacer un ejercicio práctico de lo que vieron en el teórico de la clase pasada. ¿Todos estuvieron en la clase pasada, en el teórico? Bueno, en la clase pasada lo que vieron con Karina fue el costeo ABC. ¿Se acuerdan? ¿O alguien me quiere contar qué fue lo que vieron? ¿Qué es lo que se acuerdan? Bueno, a veces... Se apagó todo. La tele. Lo que pasa es que si está esto prendido, no sé. ¿Me siguen escuchando ahí? Y ahora no tengo Zoom, ¿no? Mm. ¿Ya apagaste y prendiste? ¿Y no anduvo? ¿Qué más? Acá no puedo. No, de acá no sé cómo recuperar la pantalla del Zoom acá. Está abierto siempre, no sé. Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Estás por ahí, Catherine? ¿Tienen alguna pregunta mientras tanto se solucionan los problemas técnicos? Hola, Hola, ¿cómo andás, Catherine? ¿cómo andás? Bien. Tenemos un tema con la tele, pero vamos a trabajar sin la televisión. No sé, no funciona la tele, pero creo que vamos a poder hacerlo de todas maneras. Y a los chicos que están por Zoom, vemos el pizarrón, lo vemos. Ah, buenazo. Voy a compartir la letra del práctico. ¿Cuántos estudiantes hay ahí? 2. Bueno, vamos a arrancar con la letra del ejercicio. La cumplidora SRL. Empresa distribuidora de productos lácteos trabaja con 3 segmentos de mercado diferentes: supermercados, cadenas de almacenes y panaderías. Y se conocen los siguientes datos para el último ejercicio. Y nos dice que el ingreso promedio de productos vendidos por entrega es de 61.800 en los supermercados, 21.000 en las cadenas de almacenes y panaderías 3.960. Después tenemos los costos directos promedio de productos vendidos por entrega: 60.000 para los supermercados, 20.000 para las cadenas de almacenes y 3.600 para la panadería. Y después nos dice los números de entrega de cada uno de los segmentos. Dice, la empresa siempre ha utilizado el porcentaje de margen de operación y lo define como ingresos menos costos sobre ingresos para evaluar la rentabilidad de sus diferentes segmentos de mercado. O sea que el porcentaje de margen, según cómo lo calcula la empresa, en este caso es los ingresos menos los costos dividido ingresos. ¿Sí? Después nos dice, los costos directos de operación ascienden a 600.160.
y son asignados a los distintos segmentos en función del valor monetario de las ventas. El hijo de uno de los socios de la empresa, recientemente graduado de Ciencias Económicas, integra el staff de la cumplidora SRL y entiende que sería muy útil aplicar el costeo basado en actividades. Con esa finalidad se efectuó un relevamiento, dando participación al personal de todas las principales áreas de la empresa, concluyéndose que las actividades claves de la cumplidora y los inductores de costes asociados son. Y ahí nos dan las listas de actividades y los inductores. Nos dice que las recepciones de pedidos de cliente, el inductor son los pedidos recibidos, que ordenar compras a proveedores, el inductor es renglones por pedido de clientes, preparar pedidos de clientes, cajas enviadas por entrega a clientes, entregar pedidos a clientes, entrega a clientes, acondicionar entregas en góndolas, horas utilizadas para acondicionar en góndolas. Y nos dice, cada renglón de un ¿En qué pedido momento, perdona, Catherine, en qué momento estamos del proceso del ABC? Muchachos. Y ahí pasaría a agrupar las cuentas afines, algo así, ¿puede ser? Ya no vemos toda la letra, yo no veo toda la letra, veo un pedacito, pero nos da las actividades ya, ¿no? Catherine, nos da las actividades. nos y dicen da las actividades, y exacto. nos da costeadas las actividades. Todavía no llegamos a esa parte, pero sí nos dan las actividades Bien. con sus costos. Ah, bien. Entonces, en realidad ahí, si ya nos da costeadas las actividades, ¿en qué etapa estaríamos? ¿O se acuerdan cómo eran las distintas etapas del proceso? Digo, para asociar este ejercicio, con lo que vimos en la clase pasada. Maximiliano, vos que me decías que estabas, que habría que organizar los elementos de costos, pero ya están costeadas las actividades. Entonces ya llevamos los costos de los elementos de costos a las actividades por algunos inductores, pero acá en este caso tenemos costeadas las actividades, ¿sí? Perdona, Catherine. No, lo que les iba a decir es, acá nos dice, por ejemplo, las actividades, recepcionar pedidos de clientes son 160.000 pesos de costo. ¿Qué les parece a ustedes que cómo se llegó a esos 160.000 pesos? Como lo que decía Karina, ¿en qué etapa estábamos del proceso? ¿Cómo sabemos que la actividad recepcionar pedidos a clientes tiene un costo de 160.000 pesos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que tenemos antes de las actividades? Cuando veíamos al principio de todo y hablábamos del objeto de costeo del proceso, ¿qué era lo primero que estaba en el esquema? Los recursos, los elementos de costeo. ¿Sí? Primero tenemos eso para llegar al costo de la actividad. ¿Se entiende? Bueno. Sigamos con la letra. Cada renglón de un pedido de clientes representa un producto distinto. Cada entrega a clientes significa la distribución de una o más cajas de productos y cada caja incluye un solo tipo de productos. El servicio de acondicionamiento en góndolas es gratuito y no todos los clientes lo utilizan. Después dice, los costos operativos indirectos por actividad y las unidades del inductor de cada costo para el último ejercicio son los siguientes. Y ahí nos da todas las actividades costeadas y la unidad del inductor. Un poquito ahí. Y después nos dice las unidades de inductor discriminadas por cada una de, en este caso, del objeto de costeo, que va a ser el segmento de mercado que tiene definido la empresa. Nos dice que el total de pedidos recibidos
para supermercados, cadenas de almacenes, panadería y así con todos los inductores. Dice, se pretende además, a partir de una nueva información, una recabar, analizar el comportamiento de diferentes clientes dentro de cada uno de los segmentos de mercado. Y ahí aparecen los CPIDE. En el CPIDE 1 dice calcular para cada segmento de mercado el porcentaje de margen de operación en el último ejercicio. ¿Cuál es el porcentaje de margen de operación de la cumplidora? Entonces, acá yo ya anoté cómo era el margen. ¿Tá? Tenemos que calcular el margen de los supermercados, de las cadenas, de almacenes y de las panaderías. ¿Cómo hacemos? Ingresos menos costos sobre ingresos. Ahí va. Decime cómo llego a los ingresos de cada uno. ¿No son los datos que están en la primera tabla? Ahí va. Pero Sí, lo hay que que me da bajar. Hay que bajar, Vero, la letra. nos dice, es el ingreso ¿cómo? Exacto. Tenemos los 61.800 de ingresos promedio por la cantidad de número de entregas, que en este caso son 120. Eso me va a dar 7.416.000. Nos va a dar 6.300.000 para los almacenes y 3.960.000 para la panadería. En el caso de los costos directos, lo mismo. Son los 60.000 por 120 en el caso de los supermercados. Y esto me da 7.200.000 en el supermercado. Me queda 6 millones para los almacenes y 3.600.000 para las panaderías. Y nos queda considerar los costos indirectos. ¿Cómo hacemos con los costos indirectos? ¿Qué nos dice la letra? Bueno, por las dudas que se apague. Los costos indirectos. ¿Cómo? Nos da el total. ¿Cómo sabemos cuánto le corresponde a supermercado, almacenes y panadería? Exacto, nos dice mismo la letra que es en función del valor monetario de las ventas. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber cómo se compone por cada una
de los segmentos las ventas totales, y ese porcentaje se lo vamos a aplicar a los costos indirectos. Si nosotros sumamos los 7.416.000 más los 6.300.000 más los 3.960.000, ¿cuánto me da? $17.676.000. Entonces, ahora para poder asignar los costos indirectos a cada uno, lo que vamos a hacer es calcular qué porcentaje son las ventas del supermercado sobre el total. ¿Sí? Hacemos 7.416.000 sobre los 17.676.000. Eso me da un 42%. Un 36% son los almacenes y un 22% la panadería. ¿Sí? ¿Se entendió? Y este porcentaje lo vamos a aplicar a los 602.160. Perdón, profesora, ¿puede repetir de nuevo los porcentajes esos? ¿Sí? ¿Entendiste cómo llegamos al porcentaje? Sí, perfecto. El supermercado 42, el almacén 36 y la panadería 22. Hay una cuestión de redondeo ahí que para usar los mismos. Ah, capaz que sí. Sí. Gracias. De nada. Este es un dato de letra que lo que nos dice es el costo total de los indirectos. Bueno, entonces, ahora lo que hacemos es aplicarle este porcentaje a los 602.160 y nos queda, para el caso de los supermercados, los costos indirectos van a ser 252.637. Para los almacenes va a ser 214.619. Y para las panaderías, 134.903. Es con coma, es con 46 en este caso. Sí, a mí me dieron otros montos, pero voy a ver si sumándolos igual es el total. Porque capaz es una cuestión del porcentaje. ¿Cuánto les dio? Me dieron otros números. Por ejemplo, el de supermercados me dio 252.907,20.
pero yo ahí hice 602.160 por 0,42, ponele. Es un redondeo, porque claro, yo tengo los cálculos, esto no, sin redondear en realidad. Por eso decía, yo voy a chequear ahora sumando si da el total, nada más. Esto, sí, me parece Seguro. que es. En realidad con los números que tengo yo. Ahí no te escuché, perdón. ¿Qué dijiste? Que en realidad voy a chequear si, a pesar de la diferencia en el redondeo, si sumando, da el total. Ah, ok. Te da 100, sí. Sí, conocen redondeo. Sí, nos tendría que dar. Bueno, chequéenlo y me dicen. Es que en realidad no sé si te da, porque uno tiene coma y los otros dos no. Y el total no tiene No, coma. este en realidad, mira, el de almacenes me da con 14. 619 con 14. Ahí me da con 50. Capaz que este también es con 50. Este no lo tengo en el com. Lo importante es que entiendan el procedimiento. ¿Cómo llegamos a los números? Si lo hacen... ¿Querés pasármelos? Vamos, voy a poner los números de la... Ah, lo que pasa es que si lo... Me va a cambiar todo. ¿Me decís todos los números? Vale, vamos a poner los números de la compañera que lo hizo sin redondeo. Decime, supermercado. 907 con 2. 252.907 con 52. 907 con 2, perdón. 216. 777 con 60. Sí. 132. 65. 75 con... Bien. Todo esto, lo que necesitábamos calcular era el margen. ¿Cómo se hacen cómo se calcula el margen? ¿Cómo se calcula el margen? ¿Cómo? Sí, este es el porcentaje, porque el porcentaje lo puedes calcular sobre ingresos o sobre costos. En este caso, la empresa lo hace sobre ingresos. Pero lo que yo me refiero es, ¿cuál es el margen de supermercado? No en porcentaje, en plata. Ingreso menos costos, exactamente. ¿Cuánto te da supermercado? Puede ser. Sí. Menos 36.900 con 2. Menos 36.907 con 20. ¿Alguien que me quiera decir los almacenes? 83.222,4. 83.222 222,4. con 4. Panadería. Sí. Sí, 227.000. Y 524,8. ¿Les parece que hay algo raro acá?
¿Tiene algo para decirme sobre estos márgenes? ¿Hay algo que les llama la atención? Sí. O, ¿por qué este es negativo? ¿Por qué le venderíamos al supermercado si nos está dando pérdida? A ver, Estaría- tiren razones. ¿Cuáles serían las razones con las cuales le venderíamos al supermercado? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué le vendemos al supermercado? Que hay muchas. Y puede Cierra ser que sea tipo de este ejercicio nomás. ¿Sí? Podría ser. Puede ser. ¿Qué más? Para tener presencia en las grandes superficies. Perfecto. Bien. ¿Qué más? ¿Vos ya calculaste el margen de la cumplidora total? No, no sé, porque yo No, no veo. todavía no. Ah, bien. Todavía no. ¿Qué decías? Bueno, en realidad los costos indirectos los calculamos en base a las ventas, ¿no? Bueno, vamos a calcular el porcentaje del margen sobre ingresos. ¿Nos quedamos solos con esas razones? Chicos, a ver. Cuéntenme algunas otras razones por las cuales podría ser que le siga vendiendo a los supermercados. Y mayor volumen de ventas, igual. Mayor volumen de ventas. Bien. Que esté subsidiando los otros segmentos de mercado al supermercado, porque el supermercado tiene todas esas condicionantes que planteó Maximiliano, o sea, de que para marcar presencia de nuestra marca, por ejemplo, que estén subsidiando los otros dos daban positivo, ¿no? Entonces Sí, podría pero ser que... no sé si el margen te daría para pagar las actividades de las tres líneas de venta, ¿no? ¿Cómo? No te entendí. Que no sé si solo el volumen de ventas de las cadenas de almacenes y las panaderías te daría como para poder seguir funcionando, aunque por lo que dice Exacto, acá. para cubrir los costos fijos, porque tendríamos que ver los costos fijos cuántos son, porque no se olviden que generalmente costos indirectos tienen un buen porcentaje de costos fijos y nosotros tenemos que cubrir los costos fijos, ¿sí? Mediante las contribuciones marginales del precio menos el costo variable. Entonces, en realidad, tenemos que cubrir los costos fijos. Por ende, si el supermercado, que no lo tenemos abierto así, pero si el supermercado tuviéramos los costos variables por un lado, tanto directos como indirectos, y si cubriera sus costos variables, por lo pronto convendría venderle, ¿sí? Porque está cubriendo sus costos variables y capaz que aporta a cubrir costos fijos. ¿Sí? Eso lo van a ver en la siguiente materia con mayor detalle, pero viene por ahí la cosa y vayan pensándolo con esa cabeza, con esa mirada. ¿Sí? Bien. Perdón que te interrumpo, Catherine. No, no, está perfecto, está perfecto. Bueno, seguimos con los cálculos. Porcentaje del margen, que era lo que se pedía
que dijimos que se calculaba, según lo definió la empresa, sobre ingresos. Eso lo que tenemos que hacer es el margen, que calculamos recién, sobre los ingresos. Los tengo, pero no sé si serán los números. A ver, decime. Menos 36.907,20 sobre 7.416.000, sería el de supermercado, ¿Sí? me dio un negativo 0,00 y le puse 4 cifras, Ahí va, 49,76. ahí va, es un menos 0,5 para redondear por ciento. ¿Está bien? Multipliqué por 100 lo que vos me dijiste. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora te lo canto así. El otro, el de almacenes, ¿Sí? sería 83.222 sobre 7.416.000 de nuevo. Eso te daría un 11,222%. No, lo tendrías que dividir sobre los 6.300.000, ¿no? Que Ah, son los ingresos de los almacenes. acá comí, perdón. No, no pasa nada. 0,013 me dio. 0,013 es un 1,3%. Sí, el de la panadería. Un 5,7. 5,7%. Perfecto. Lo que podemos ver acá es que a nosotros estamos en la panadería, que es el que tiene el menor volumen de ventas, pero a su vez tiene el mayor margen sobre ventas. ¿Eso por qué? Porque nosotros estamos distribuyendo los costos indirectos en base a las ventas. Entonces, la panadería va a ser la que recibe menos costos indirectos. ¿Sí? Bueno. Vamos al CEPIE 2. Ahí vamos a mirar el cuadro. Nos dice, calcule la tasa del inductor Profe, de coste. no nos faltaría el margen de la Tenés razón. cumplidora. Perdón, sí, tenés razón. Tenemos los ingresos totales sumando los ingresos de cada uno, que ya dijimos que era 17,676. Los costos directos totales son 16.800. ¿Puede ser? 16.800.000. Díganme sí. $16.800.000. Eso me da un margen, si le resto los ingresos, los costos directos y los costos indirectos, me da un margen de 273.840. ¿Y el porcentaje sobre ingresos? Uno punto 1,6%. Está bien. Ahora sí. ¿Cómo? Este es el de toda la empresa. El margen general de toda la empresa.
Perdón, ¿puede repetir cuánto le dio el porcentaje? 1,56. Estamos ahí. 55. Bueno. Los márgenes los voy a dejar acá, no los voy a borrar. Voy a borrar la parte de arriba para seguir haciendo la parte 2. ¿Ah? O sea que acá llegamos al objeto de costeo. Costeamos el objeto de costeo, que son las líneas de venta. Bueno, el CPIE 2 lo que nos dice es que calcular la tasa del inductor de costo por unidad para cada una de las actividades en ese ejercicio. Y esto acá tenemos las actividades que se definieron en la empresa, tenemos el costo de la actividad y tenemos la unidad del inductor. Entonces, para poder calcular la tasa, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo les llevamos a eso? Bajás la cámara, Vero. Bajás para que se vea el pizarrón. ¿Se ve algo? No, más, adelantalo más, acercalo más. Igual lo de abajo lo van a necesitar después. Ahora que vean lo de arriba, que nos dice que recepcionar pedidos de clientes tiene un costo de 160.000. Y que la unidad son 2.000 pedidos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la tasa del inductor? $80. ¿Cómo llegaste al 80? Exacto. Costo dividido los 2.000 pedidos. Eso nos da 80. Vamos a poner acá que es igual a 160.000 dividido 2.000. Después nos dice ordenar compras a proveedores. Que tiene un costo de 127.680. Y nos dice que tiene 21.000, la unidad son 21.280 productos. Ahí da una tasa de 6. Una tasa de 6, exactamente. Preparar los pedidos a clientes. Tiene un costo de 152.
Son 76.000 cajas. Entrega a clientes. Son 142.000 pesos. Son 1.420 entregas. Y eso te da 100, muy bien. Y por último, acondicionar entregas en la góndola. Son 20.480 pesos, 640 horas, 32. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué calculamos esto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde queremos llegar? Exacto. Hacer una distribución que hoy la hicimos por ingresos de los costos indirectos más acertada a la actividad que requiere cada uno de los segmentos. Lo que nos pide en ese PIE 3 es calcular el costo de cada segmento de mercado utilizando los conceptos de costo basado en actividad. Entonces, acá vamos a usar el cuadro que está en la otra hoja, que están las unidades de cada una de las... Ahí está. Entonces, vamos a poner acá. Tenemos almacenes. Y la panadería. Acá le voy a poner actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4, actividad 5. Actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4, actividad 5. Tenemos en la actividad 1, que es recepcionar pedidos de clientes, nos dice la cantidad de pedidos que tiene cada uno. Entonces tenemos la tasa de inductor que es 80 por 140, que son el pedido recibidos del supermercado, y esto me va a dar cuánto es el costo de la recepción de pedidos de clientes para supermercados. Esto me da 11.200. El costo de recepcionar pedidos de clientes, que es la actividad para el segmento de supermercado.
¿Pueden mover la cámara para ese lado? No se ve mucho. ¿Cómo? Se puede mover un poco la cámara, que no se ve mucho. Sí, ¿te puedes acercar? ¿Se ve mejor ahí? Igual, bueno, está porque necesitamos ahí, pero... Esto, pero- Voy a poner acá. Supermercado. Almacén. Es el inductor de la actividad 1, actividad 2, actividad 4 y actividad 5. Ahí va. La actividad 2 era ordenar compras a proveedores. Ordenar compras a proveedores. Y el inductor era, la unidad de inductor eran los productos. Y nos dan el número de promedios de renglones por pedido. O sea, que no nos dicen la cantidad de productos. Nos dicen la cantidad de renglones. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago? Nos dice, cada renglón de un pedido de cliente representa un producto distinto. Exactamente. Nos dice que el supermercado, el número promedio de renglones son 14. Estamos haciendo la actividad, bueno, sí, perdón, me fui, porque acá habíamos hecho en la actividad 1, el supermercado, con el tema de borrar me olvidé, era 80 por 140, que era 11.200. 11.200, ahí va. 28.800, que son las 360 por 80, bien, y el otro 1.500 por 80, 120.000. exactamente. Ahí va. Ahora tenemos que hacer la actividad 2, ¿sí? Lo que estaba, ahí fue cuando yo me fui un poquito, dije que en realidad lo que nos está dando ahí en la letra, nos está dando el número de promedio de renglones por pedido, pero nosotros en la actividad tenemos productos, no renglones. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que tomar los renglones y tenemos que, además, considerar los pedidos. Porque nos dice que cada renglón de un pedido de cliente representa un producto distinto. O sea que nosotros tenemos que pasar esas 14 renglones a cantidad de pedidos, que es como tenemos el inductor de la actividad. ¿Se entiende? Voy de vuelta. Cuando nos definen las actividades y lo cuestionan las actividades, los que nos dicen que las compras, las órdenes de compra de los proveedores, que es la actividad 2 que estamos viendo ahora, el inductor son
los 21.280 productos. Por otro lado, cuando nos den los datos por sucursal o por segmento, nos dicen que el número de renglones por pedido. Lo que nosotros tenemos que pasar eso a productos. Para eso nos dan la letra, nos dice una información que dice que cada renglón de un pedido de cliente representa un producto distinto. Entonces, tenemos 14 renglones, promedio por cada uno de los pedidos. Tenemos 140 pedidos por 6, que es la tasa del inductor. ¿Se entendió? Pesos por producto, porque nosotros hicimos el costo de la actividad, que era 127.680, dividido los cantidad de productos, los 21.280. Por eso acá lo que nosotros tenemos que hacer es pasarlo a productos. Y hacemos los renglones por la cantidad de pedidos. Vieron que yo les dije que era regla de 3, simple regla de 3. La clase pasada les dije eso. Porque dice, cada renglón de un pedido del cliente representa un producto distinto. ¿Tá? En promedio, para los supermercados, cada pedido tiene 14 renglones. O sea que son 14 productos por cada pedido. Para el caso de los almacenes, lo que hacemos es las 12 renglones por los 360 por 6. El primero me dio 11.760. El de los almacenes me da 25.920. Y en el caso de la panadería, que van a ser los 10 renglones por los 1.500 pedidos, por 6 me da 90.000. La actividad 3, que es preparar pedidos de clientes, el inductor de costos son las cajas, la unidad del inductor de cajas son cajas. Y acá lo que nos dice es el número promedio de cajas enviadas por entrega. O sea, en el supermercado, cada entrega en promedio lleva 300 cajas. Entonces, ¿cuántas cajas serían las de supermercado? En total, en el ejercicio. 300 por 140. Las 300 es por entrega. Cada entrega, ¿sí? En promedio lleva 300 cajas. ¿Cuántas cajas en total tendríamos entonces en un caso de supermercado? 300 por 120. Exacto. Las 300 cajas por 120 entregas. Y el inductor es 2. La tasa del inductor es 2. Eso quiere decir que me queda
Para la actividad 3, el costo en supermercados es de 72.000. La cadena de almacenes van a ser 48.000. Y en la panadería 32.000. Después tenemos entregar pedidos a clientes en la actividad 4, digamos. Y lo que nos dan ahí son números de entregas, o sea que ahí tenemos que hacer el número de entregas, la 120, por la tasa del inductor, que es 100. Esto me va a dar 12.000. Para el caso del supermercado, 30.000 para almacenes y 100.000 para la panadería. Por último, la actividad 5 era acondicionar las entregas en góndolas. Y a su vez, el inductor de esta actividad, la unidad, eran horas. Y si nos fijamos en el dato que nos da por cada uno de los segmentos, nos dice número de horas utilizadas para acondicionar en góndolas. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿A ustedes les parece que... Las horas por la tasa. ¿Cómo? Las horas por la tasa. Por ejemplo, en el primer caso, 3 horas por 32. No te escuché muy bien, perdón. Pero Las vos te horas. parece... Ahí, las horas por la tasa del inductor, me decías. Exacto. ¿Y a vos te parece que todas las entregas que se hicieron en el supermercado solo nos llevó 3 horas en todo el ejercicio que estamos analizando? La verdad que unos fenómenos, se acomodan todo en 3 horas. Imagino que más de 3 horas. 3 horas por entrega. Exacto. Eso es como en cada entrega en promedio llevan 3 horas. O sea que las 3 horas por 120 entregas por el inductor, por la tasa, los 32. No tenemos nada, pero sabemos que los costos se asociaron a 640 horas. ¿Sí? O sea, sabemos que lo que costeamos, el inductor, la tasa del inductor que usamos, lo hicimos sobre la base de 640 horas que se usaron para acondicionar las entregas en góndola. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que esas 3 horas en realidad está hablando de entrega.
Exacto. Lo que dice la compañera es que verificamos que las 3 horas por las 120 entregas más las 0,6 horas utilizadas en la cadena de almacenes por 300 entregas más la 0,1 hora utilizada para la panadería por las 1000 entregas, nos va a dar las 640 horas que se utilizaron. ¿Sí? Bien, entonces, los costos de la actividad 5 por cada uno de los segmentos. 11.520 para los supermercados, 5.760 para los almacenes y los 3.200 para las panaderías. Estos son todos los costos de la empresa en el supermercado, para los supermercados. Faltan los directos. Estos son los indirectos. ¿Sí? Vamos, me dicen ahí cuánto, o díganme acá el total de esto. Vamos a hacer esto. 118.480 el total para el supermercado. 118.000, perdón. 480. 480 para el supermercado. ¿Qué más? $138.480 para almacenes. 138.000. 480. 480 para el almacén, ¿sí? Y para panaderías, 345.200, perdón. 345.200. 200. Exacto. Bien. Si sumamos todo esto, ¿cuánto me tiene que dar? Si sumamos todos los costos indirectos de las distintas 602.160. Exactamente. ¿Qué pasó con los costos asignados a almacenes utilizando el costeo ABC que hicimos recién en comparación con el que utilizamos hoy sobre los ingresos? Bajó. Teníamos 214.000, más o menos, y ahora tenemos 138. Esto era un criterio. Claro, estábamos utilizando el criterio de distribuir por los ingresos. Asignándole los costos indirectos según los ingresos. Vamos ahora a poner acá los costos directos de cada uno, son los mismos que vimos hoy, los 7.200.000 para los supermercados, los 6 millones para los almacenes y los 3.600.000 para las panaderías. Y vamos a calcular el margen nuevo, el porcentaje del margen nuevo. ¿Se animan a decírmelo como porcentaje?
¿Cómo? En realidad, en el CPIE 3 lo que nos pide son los costos. O sea que tenemos que sumar los costos indirectos que distribuimos por ABC más los costos directos. Eso es el CPIE 3. Ahora vamos al CPIE 4 que nos piden los márgenes. Ahí va. Serían los costos totales de cada uno de los segmentos. El CPIE 3 y el CPIE 4, el porcentaje del margen. Los costos totales para el supermercado quedan 7.318.480. El de almacenes quedan 6.138.480. Y la panadería 3.945.200. Para calcular el nuevo margen, lo que hacemos es tenemos que calcular cuánto es los ingresos menos los costos. Los 7.416.000 de ingresos de supermercado menos los 7.318.000 me da un margen de 97.520. ¿Sí? Y sobre los ingresos eso es un 1,3%. En el caso de almacenes, el margen queda en 161.520. Eso es un 2,56% sobre ingresos. Y en el caso de las panaderías, 14.800 y nos da un 0,37%. ¿Qué les parece? ¿Qué me pueden decir de esto? En comparación con lo que hemos calculado hoy. Cambió. La que era con mayor margen, que era la panadería, pasó a ser la que tiene menor margen. Y el supermercado, que nos estaba dando pérdida, pasó a tener un margen positivo. Profesora, para chequear el último margen le dio 0,373%. Sí, exacto. Data. Perfecto.
Bueno. ¿El general va a cambiar? El general no va a cambiar. Exacto, los costos que fueran los costos indirectos, que son los que cambian los márgenes por cada uno de los segmentos, en realidad son los mismos. ¿Esto? ¿El porcentaje? ¿Cómo? Para llegar acá, hice los ingresos, que son los mismos que teníamos, menos los costos totales, y llegué al margen. Y el porcentaje es el margen dividido los ingresos. Bueno, y quedan los 12 pides teóricos, que uno dice, identifique los inductores de costos planteados de acuerdo con la clasificación analizada en el curso. ¿Se acuerdan cuáles eran las clasificaciones que habían visto la clase pasada de las actividades, de los inductores, perdón? Volver un poquito para acá, vamos a ver las actividades y los inductores que teníamos, que eran pedidos, productos, cajas, entregas a clientes. ¿Qué son esas? ¿Actividades de qué tipo? Actividades no, perdón. La última es de tiempo, bien. La última es de tiempo, el trazador de la última actividad. Y en los otros casos, ¿qué son? ¿Qué estamos pidiendo ahí? ¿Alguno en la casa se acuerda? Sé que hay de volumen, la clasificación, acuerdo, hay uno de volumen, basados en las transacciones, pero no me acuerdo bien la clasificación. Transacciones. Lo que estamos acá es el de transacciones. La cantidad de transacciones que se están ejecutando, los pedidos, los productos, las cajas. ¿Sí? Todas son de transacciones. El inductor es la cantidad de pedidos, la cantidad de productos, la cantidad de cajas. Sí. Perdón, profesora, pero el inductor de las horas que lleva a condicionar las entregas en góndolas, ¿ese no sería
un inductor basado en la actividad en el uso de recursos? No escuché nada. Es un inductor de duración, no sé cómo fue que lo dijiste. Perdón. Pensaba que el inductor de acondicionar las entregas en góndolas, Sí, si no era un inductor basado en el uso de los recursos. el uso. Pero no hay de uso, porque en realidad lo que estás midiendo ahí son las horas. ¿Cuál te parece a vos que es el uso del recurso en ese caso? Yo qué sé, de la mano de obra. Sí, pero no estamos contando eso, estamos contando en realidad el tiempo que nos lleva a acondicionar las góndolas. ¿Ok? Bien. Bien, y lo último. Exacto. Bien. La última pregunta sería, en este caso solo están dos, transacciones y duración. Bien. Está bien, está bien. Lo último que nos pregunta es ¿cuál sería el nuevo objeto de costeo planteado en el último párrafo? ¿Se acuerdan que cuando leímos la letra, lo último de todo decía, se pretende, además, a partir de nueva información a recabar, analizar el comportamiento de diferentes clientes dentro de cada uno de los segmentos de mercado? Entonces nos pregunta, ¿cuál sería el objeto de costeo en ese caso y qué información se requeriría para costearlo? ¿Qué les parece? ¿Qué querríamos costear en ese caso? O sea, dentro de los segmentos que estábamos costeando, dentro del supermercado, dentro de los almacenes, están los clientes que serían los clientes finales, digamos, ¿sí? Y acá nos está hablando de que le gustaría analizar el comportamiento de los diferentes clientes dentro de cada uno de los segmentos. Entonces ahí querría analizar, digamos, el costo por cliente. Entonces, ¿qué información vamos a necesitar? ¿Qué les parece? ¿Qué información necesitamos? ¿Qué es lo que... ¿A qué te referís con eso? En realidad lo que nosotros queremos hacer es estos mismos costos que tenemos, verlos por cliente. En vez de verlo por segmento, verlo por cliente. Entonces, ¿cómo tendríamos? ¿Qué información que tendríamos que recabar para poder hacer eso? ¿Y el consumo por cliente de cada una de las actividades? Exactamente, necesitaríamos los inductores fueran por los clientes y no por lo que está ahora, que son los segmentos. Hoy tenemos los datos por supermercado, por panadería. Necesitamos ahora la información por cliente. Necesitaríamos, por ejemplo, saber
bueno, en este caso, los pedidos de cada cliente. No por supermercado almacenes, sino por tipo de cliente, suponiendo que haga como, no sé, grupos de tipos de clientes, una clasificación, algo así, me imagino yo, no sé. Grandes clientes, por ejemplo. Ahí va. Grandes clientes. O sea, segmentar grandes clientes, hacer una segmentación, clientes pequeños, grandes clientes por volúmenes de compra, ¿no? Y ahí podríamos hacer, queremos segmentar, y entonces veríamos cómo lo llevamos los costos, pero serían distintos objetos de costeo, ¿no? Exacto. Serían distintos objetos. Lo podríamos hacer para el supermercado, diferenciar ahí, por ejemplo, para ese segmento de mercado, llevarlo a grandes clientes, pero dentro del supermercado. Pero ya ahí estaríamos trabajando con varias empresas, ¿no? Porque en realidad nosotros le vendemos a los supermercados, ¿sí? A las panaderías y a, ¿qué era el otro? Almacenes. Almacenes, ¿no? Los grandes clientes los tiene, o los pequeños clientes, medianos, los tendrían los supermercados. No sé si me explico con esto. Sí. Lo que sí... Clientes supermercados grandes, supermercados medianos, supermercados. Ah, eso sí, podríamos hacer así. O sea, abrir la parte de supermercados en distinta categoría. Eso sí. Que es interesante porque en realidad, algo que yo hoy no les dije, que es los supermercados, la mayor ganancia está en el tema financiero, porque cobran casi, bueno, ahora no tanto porque cobran con tarjeta, muchos, ¿no? Pero antiguamente cobraban en efectivo. Entonces, y a los proveedores demoran en pagarles. Siempre los clientes están, los proveedores siempre se están quejando que los supermercados no les pagan rápidamente. Entonces, reciben el dinero o las Un cheque a tarjetas. 30 días. ¿Cómo? Le pagan a un proveedor con un cheque a 30 días. No, a 60 le pagan. Todavía más. Depende del proveedor, porque ahí también Sí. hacen distintos acuerdos, ¿no? Pero es más, hay algunos proveedores que por su marca están dispuestos, como vos decías, están dispuestos a que no se le pague determinada cantidad de productos para poder poner su marca en la góndola. Los supermercados te cobran también los frentes de las góndolas. Cuando vemos adelante, ¿sí?, de cada góndola, eso lo cobran. Está expuesto adelante, está expuesto para que nosotros compremos más. Está todo pensado, ¿no? También los mailing, ¿no? También los mailing, también. Por algo está la leche, el pan y todo eso está atrás, porque en realidad lo que las personas consumimos son los productos de comida, y entonces mientras pasamos por las góndolas vamos poniendo cosas en el carrito. Todos son temas de marketing, pero bueno, sí, lo que vos planteás está interesante en la medida que podamos abrir esos costos y ver qué nos conviene más, si venderle a los pequeños supermercados o a los medianos. Pero está muy bien el planteo. Sí. Exactamente. Exactamente. Bueno. ¿Dejamos por acá hoy, Karina? Sí. Algo que no vimos en esta clase, pero lo vamos a ver la clase que viene,
es interesante de verlo porque hemos visto, es interesante de verlo porque hemos visto que era medio redundante, pero bueno, valga la redundancia, que tienen dificultad al calcular cuando ponemos ponderadores. O sea, a veces les decimos, la actividad tal lleva el doble de tiempo que la otra actividad. Entonces ustedes lo que tienen que es multiplicar, hacer jugar ese doble de tiempo, por ejemplo, multiplicar las horas por 2. Lo vamos a ver, pero se los estoy anticipando para que lo estén pensando en sus cabezas para la clase que viene, ¿sí? Porque eso les ha costado mucho en las revisiones y lo tienen que tener bastante digerido. Bueno, dejamos por acá, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, gracias. profesora. Nos vemos el Gracias. viernes. Nos vemos. Pasen bien.